Hola, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos lo que es la información del sistema inmune, en el marco del curso profesional técnico bachiller de laboratorista clínico, en la clase de análisis inmunológicos. Mi nombre es Raúl Robledo Lozano, así que comencemos. Iniciemos por definir la inmunología. La inmunología es el área de las ciencias médicas que se encarga del estudio del sistema inmunitario. El sistema inmune es un conjunto de órganos y células que nos protegen de agentes injuriantes, tanto endógenos como exógenos, y esto lo hace mediante la respuesta inmune. La composición del sistema inmune consta de tres partes: órganos linfoides primarios y secundarios, como el timo, médula ósea, vaso y ganglios linfáticos. También los tejidos linfoides, los cuales pueden ser asociados a mucosas o asociados a la piel. También tenemos células de la serie blanca, polimorfonucleares y mononucleares. Las divisiones o clasificaciones de la inmunidad son diversas, pero las principales son la inmunidad innata, que consta de barreras fisiológicas, receptores propios de membrana y nuestras células. La otra es la inmunidad adquirida, que consta de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Pero empecemos por definir lo que es un antígeno. Es una sustancia capaz de producir una respuesta inmune. Esta capacidad se llama inmunogenicidad y es dotada por la presencia de un epítopo, que puede ser lineal o conformacional. La clasificación de los antígenos puede ser por su tipo de respuesta y por su procedencia. Por el tipo de respuesta los encontramos inmunógeno, apteno, tolerógeno y superantígeno. Por su procedencia los encontramos como senoantígeno, isoantígeno y autoantígeno. La inmunidad innata consta de mecanismos inespecíficos y específicos. En los inespecíficos tenemos a la piel, cuyos mecanismos de defensa es integridad del epitelio, descamación, producción de melanina y emisión de sustancias proinflamatorias y citocinas. En cuanto a las mucosas, también tiene lo que es la integridad de la mucosa, posee una permeabilidad selectiva y una alta tasa de recambio, lo que permite administrar la flora normal de nuestro cuerpo. También emite sustancias proinflamatorias y citocinas. En los mecanismos específicos tenemos el sistema macrófago tisular y el sistema del complemento, el cual está mediado por nuestras células y algunas proteínas. Las principales son macrófagos, neutrófilos, linfocitos natural killer y las proteínas del complemento. Cuando nuestras barreras fisiológicas son vulneradas, nos enfrentamos a un proceso de infección, en donde entran a nuestro organismo patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs y los patrones moleculares asociados al daño o DAMs. Para poder ubicarlos, nuestro cuerpo se vale de los receptores propios de membrana, los cuales los encontramos como de superficie, como los TOL o TLR, los tipo C o los scavenger, y los humorales, como son las lectinas asociadas a mannosas, las ficolinas, el A y el D y el PCR. El sistema macrófago tisular es nuestra primera línea de defensa, y esta es realizada por el macrófago, el cual sensa los PAM y los DAM mediante sus RRPs, dotándolo de una activación, por lo cual produce el factor nuclear kappa beta, que prepara a nuestras células para enfrentar la infección. Esto lo hace mediante citocinas y quimiosinas. En el caso de las citocinas, son sustancias proinflamatorias que provocan una vasoconstricción para que la infección no se propague. A este proceso se le conoce como fenestra. La quimiotaxis es mediada por las quimiosinas también. Es un proceso en el cual las células se pueden mover dependiendo de un gradiente de concentración. Está mediado por citocinas, quimiosinas, la presencia de PAM y DAM. Y la podemos encontrar como positiva y negativa, dependiendo del gradiente de concentración, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Este proceso normalmente recluta neutrófilos, los cuales, por acción de una sinasa, modifican su citoesqueleto, dotándolos de una forma ameboide o pseudópodos para poderse desplazar al sitio de infección. El final de la quimiotaxis termina con la diapédesis. La diapédesis se lleva en dos fases: la adición laxa, que es mediante proteínas como la selectina y la PSGL1, hace que ruede el neutrófilo por el endotelio en busca de la parte dañada. La segunda parte es la adhesión firme, con la expresión de otras proteínas como la ICAM y la BCAM, la LFA1 y la MAC1, lo que ocasiona una fosforilación en el neutrófilo para ayudarle a la extravasación. Cuando encuentra el tejido dañado, en esta parte se expresa la proteína becaderina,
la cual funciona como una especie de ligadura o es elástica que le permite al neutrófilo poderse desplazar hacia el sitio de infección. Aquí es donde se realiza la fosforilación por la cinasa. Y la diapéresis la podemos encontrar en dos clasificaciones. Paracelular, que es cuando el neutrófilo pasa por entre las células del endotelio, y la transcelular, que se cree pasa a través de la célula. Los mecanismos de ataque del sistema macrófago tisular son 3. Fagocitosis, llevada a cabo por células profesionales como el macrófago o células no profesionales. Otro mecanismo es la de granulación. Como sabemos, los neutrófilos tienen gránulos. Encontramos los primarios o azurófilos, que son los que atacan al patógeno, los secundarios, que acidifican el medio donde están y secuestran los nutrientes o compiten por ellos con el patógeno, y los terciarios, que gelifican el medio para que el patógeno no se pueda desplazar. Cuando la infección es muy agresiva, optan por la netosis, que consiste en la condensación de la cromatina, esto mediado por el calcio intracelular y el sistema ROS, terminando en una liberación violenta, expulsando restos de ADN y una red con los mismos gránulos para destruir el patógeno. Cabe mencionar que la fagocitosis es el principal y el más benévolo con nuestro organismo y consta de 4 pasos: reconocimiento del antígeno, para posteriormente endocitarlo en un endosoma que junto con los lisosomas forman el fagolisosoma que digiere al patógeno. Por último, se excreta, y estas partículas o restos de patógenos son utilizados para su posterior presentación. A la vez se lleva a cabo el sistema del complemento, el cual son una serie de proteínas sintetizadas en el hígado que apoyan a estos procesos. Existen 3 vías de activación. La vía clásica, que depende de que se haya formado el complejo antígeno-anticuerpo y es mediada por la proteína C1q, cuyas fracciones R2 y S2 inician la cascada. La vía de las lectinas, que es mediada por las lectinas asociadas a mannosas o por ficolinas LF y M. Sus fracciones MAPS1 y MAPS2 inician la cascada. Y la última es la vía alterna, la cual es mediada por la proteína C3, la cual se escinde de manera espontánea adhiriéndose a la membrana del patógeno, y apoyada con el factor B y el factor D inician la cascada. Las 3 vías convergen en el complejo C3 convertasa, cuya función es escindir masivamente más proteína C3 y adherirla a la membrana del patógeno. Posteriormente, este complejo se llama C5 convertasa, el cual escinde también la proteína C5, el cual va a funcionar como un simógeno para posteriores proteínas como las C6, C7, C8 y la C9, que se tiene que adherir en grandes cantidades para formar el ataque lítico de membrana, el cual va a generar una perforación en el patógeno para poder provocar su lisis. Este sistema de complemento está mediado por algunos mecanismos de inhibición, ya que puede atacar nuestras propias células. Consta de proteínas circulantes y proteínas asociadas a nuestras propias células. Una de ellas es la proteína C1-INH, la cual escinde o proteoliza las fracciones de esta proteína, evitando que la cascada inicie. Otra es la proteína DAF, la cual sustituye o toma el lugar de las proteínas que se van adhiriendo, básicamente afectando el complejo C3 convertasa. Después tenemos proteínas de membrana como la MCP y la CR1, que conjunto con una proteína circulante como el factor I, proteolizan la fracción C3b del complemento que ya está adherida, evitando que continúe este proceso. Por último tenemos la proteína de membrana CD59 y la proteína circulante S, las cuales tienen un efecto e inhiben la formación del ataque lítico de membrana. Pasemos a la inmunidad adquirida. Esta inmunidad es más específica y es más rápida. Es formada en los tejidos linfoides y, como lo habíamos mencionado, consta de 2. La humoral, que es mediada por los linfocitos B, los cuales son productores de anticuerpos, y la inmunidad celular, mediada por los linfocitos T, los cuales se encargan de ayudar y atacar a las células o al patógeno. Esto lo hacen mediante el complejo mayor de histocompatibilidad,
el cual también es utilizado por los linfocitos natural killer para realizar un censo en nuestras células, detectar células dañadas o malignas y poder atacarlas y llevarlas a su apoptosis. El complejo mayor de histocompatibilidad lo podemos encontrar de dos tipos: el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Este complejo está conformado por 200 genes aproximadamente ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 del ser humano. Funciona como un presentador de antígenos y sus principales características es que es poligénico, polimórfico y codominante. Los encontramos clásicos y no clásicos. El complejo mayor de histocompatibilidad 1 está presente en todas nuestras células nucleadas y procesa péptidos antigénicos endógenos. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 está presente en las células profesionales presentadoras de antígenos y procesan péptidos antigénicos exógenos. Pero este proceso tiene unas vías, las cuales pueden llegar a ser de tres tipos: endógena, exógena y cruzada. La vía endógena inicia cuando un patógeno está presente en el citosol, el cual es degradado por un protosoma y por el sistema TAP es llevado al retículo endoplásmico rugoso, donde lo espera el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Toma el péptido degradado y es trasladado al aparato de Golgi, donde es reempaquetado, llevado a la membrana y expresado para su reconocimiento. La vía exógena empieza con el complejo mayor de histocompatibilidad 2 ya presente en el retículo endoplasmático, donde se le dota de una cadena variante. Este pasa igual al aparato de Golgi, donde es reempaquetado, y tras ser endocitado el patógeno y degradado en el citosol, se une a esta molécula de complejo de mayor de histocompatibilidad 2 que ha perdido su cadena variante para ser al final expresado en la membrana. La vía cruzada es básicamente como una mezcla de ambas vías. Por ejemplo, si un patógeno es endocitado, en lugar de adherirse al complejo mayor de histocompatibilidad 2, es llevado al retículo endoplásmico rugoso, donde se adhiere al complejo mayor de histocompatibilidad 1 y se repite el proceso llevándolo a la membrana. La otra es que el péptido que ya ha sido adherido al complejo de mayor de histocompatibilidad 1 se libera y llega a adherirse al complejo mayor de histocompatibilidad 2 para terminar siendo expresado. Este proceso lleva por las células dendríticas, las cuales son las presentadoras profesionales de antígenos por excelencia. Ellas tienen una particularidad que poseen una gran plasticidad. Esto es, que pueden activar a diferentes células. Esto lo hacen mediante expresando interleucinas. Por ejemplo, la interleucina 12, 18, 23 y 27 son expresadas para el linfocito T helper número 1. Las interleucinas 3, 4 y 10 son para el linfocito T helper número 2. Y otro ejemplo es la interleucina 6, la cual se presenta con el linfocito T helper número 17. Cabe mencionar que esta presentación no se da en tejidos periféricos, puesto que nuestra célula dendrítica es inmadura. Tiene que adquirir una madurez para realizar este proceso. Otra cosa importante es que cuando expresan cierto grupo de interleucinas, a su vez inhiben las interleucinas de las demás series celulares a las cuales presentan el antígeno. Esta es la plasticidad que mencionaba. Para adquirir su madurez, la célula dendrítica tiene que trasladarse al ganglio linfático, donde madura y obtiene la capacidad de presentar el antígeno. Para esto, los linfocitos tienen que estar dotados de receptores para poder terminar este proceso. Los encontramos como TCR en los linfocitos T y BCR en los linfocitos B. Estos comparten características como la especificidad, sufren un reordenamiento génico y son ciegos. Los TCR son heterodímeros con una región variable y una constante y están anclados a la membrana por la proteína CD3 y reconocen el antígeno mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Los BCR, a cambio, son inmunoglobulinas que también tienen una región variable y una constante y están anclados por dos cadenas, una alfa y una beta, y son capaces de reconocer antígenos completos. Ahora, para llegar a esto, tenemos que el linfocito tiene que pasar un proceso de maduración y de clonación. Como sabemos, el linfocito nace en médula ósea, posteriormente pasa al timo, convirtiéndose en un timocito, y termina en tejidos periféricos.
Pero para esto, siendo un linfocito virgen, tiene que empezar esta clonación por la presentación antigénica de la célula dendrítica, lo que promueve la secreción de interleucina 2 y aumenta sus receptores en la membrana para poder estimular la mitosis. Cabe mencionar que la diferenciación va a depender del antígeno que se le presente. Existen dos tipos de linfocito T, el CD4, el cual es conocido como helper, es mediado por citocinas y su actividad básica es activar linfocitos B o en el apoyo del sistema macrofagotisular. Los linfocitos CD8, los cuales son conocidos como citotóxicos, no son mediados precisamente por las citocinas y su función es atacar a las células diana. Ahora, para que esto ocurra, se necesita un filtro, que es la selección positiva y negativa. Esto es cuando se expresa el sistema RAC y es donde sufren su reordenamiento genético por la activación de los genes BDJ. Como mencionamos, una vez maduro su TCR, expresan la proteína CD3, generan cadenas prealfa y prebeta, lo que hace su diferenciación hacia CD4 o CD8, ya sea helpers o citotóxicos. La selección positiva consta de tres características: tener un TCR de alta afinidad, ser reconocible por el complejo mayor de histocompatibilidad y que no reconozca antígenos propios. Si cumple estas tres condiciones, puede salir a circulación. Pero entra la selección negativa. Si el TCR puede reconocer antígenos propios, en ese momento es marcado y llevado a apoptosis. La activación del linfocito T se lleva por el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea el 1 o el 2, mediante las células dendríticas, y se basa en dos señales. La señal 1 consta de dos pasos: el anclaje de la proteína CD4 al complejo mayor de histocompatibilidad para su posterior presentación con el péptido antigénico. La segunda señal es con la expresión de dos proteínas, la B7 en las células profesionales presentadoras de antígenos y la CD28 en la superficie del linfocito T. Esto complementa la activación. Ahora, los linfocitos T CD8 se activan similar a los linfocitos T helpers o CD4, pero ellos tienen la facultad de que pueden activarse sin la presencia del antígeno y por lo tanto ellos pueden producir espontáneamente la interleucina 2 para promover su clonación. Su principal función es llevar a apoptosis las células marcadas. Esto lo hacen mediante la activación de las caspasas, que ocupa dos mecanismos: el secretorio, produciendo granzimas beta y perforinas que proteolizan o degradan el patógeno, y mecanismos no secretorios, que es básicamente activar el sistema FAS. Ahora, esta actividad también tiene que ser regulada por los linfocitos T reguladores, los cuales expresan en su membrana las proteínas CD4, CD25 y FOXP3. Los encontramos entre un 5 y un 10% del total de los linfocitos. No son tan proliferativos, o sea, esto es que hay muy poca cantidad de ellos y los podemos encontrar naturales e inducibles. Ahora, su actividad consiste en producir las interleucinas que inhiben la clonación o la expansión clonal de los linfocitos. También secuestran la interleucina 2 para evitar que se genere mitosis, así como expresar CD39 y CD73, que también compiten por la producción de ATP. Otra actividad es la reacción contra CD80 y CD86, que están presentes en la célula dendrítica, evitando la presentación. También se secretan perforinas y granzimas beta para lisar o llevar a apoptosis los linfocitos que no son utilizados. El interferón 8 también actúa sobre las natural killer y activan también el sistema FAS para eliminar los linfocitos B que no son utilizados. Ahora, los linfocitos B, como sabemos, nacen en médula ósea, cuentan ya con un BCR funcional y maduran en el vaso. Se diferencian en los ganglios linfáticos. Existen tres tipos: los linfocitos B1, los 2 y los de zona marginal del vaso. Los que encontramos en mayor cantidad o más comunes son los linfocitos 2, los cuales se activan con los linfocitos T o son T dependientes. Ellos reconocen el antígeno por BCR o el antígeno directamente, no necesitan la presentación, pero también utilizan lo que es el reconocimiento ligado. El reconocimiento ligado es básicamente
el proceso madurativo de la célula dendrítica, que llegando al ganglio, madura, le presenta el antígeno a los linfocitos T helper y este a su vez va a la zona de linfocitos B, donde hace la presentación a ellos. Cuando presentan el antígeno a las células B, se generan centros germinales, en donde pasan de un folículo primario a un folículo secundario para proceder a la especialización de su BCR. Posterior a ello, los linfocitos B salen del ganglio y se reparten por el cuerpo. Cabe mencionar que en este proceso el linfocito B está facultado para seguir produciendo su BCR ya especializado, pero esto lo hace sin proteínas de anclaje, las cuales lo adhieren a la membrana del linfocito B. Entonces, al quedar libres, salen a circulación para combatir la infección. Esta inmunoglobulina es la inmunoglobulina Mu o IgM. Ahora, como les mencionaba, una vez ya diferenciados, los linfocitos B tienen que salir a combatir la infección. Pero también estos centros germinales son mediados por los linfocitos foliculares helper, los cuales identifican o censan a los linfocitos B, y los que no considera que son suficientemente especializados los marca para ser lisados o llevados a apoptosis. Los linfocitos supervivientes se convierten en linfocitos de ultra alta afinidad. Este linfocito de ultra alta afinidad expresa más moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, lo que le ayuda a reconocer el antígeno más específicamente. Y como les mencionaba, tras este proceso sale a dos ubicaciones: la médula ósea, donde en los nichos medulares empieza la producción de anticuerpos, y otros salen a circulación a patrullar el sistema circulatorio en busca de estos patógenos para los cuales fueron diferenciados. Cabe mencionar que para llegar a estos procesos tiene que transformarse en una célula plasmática, las cuales las podemos encontrar de corta, larga y ultralarga vida. Y la función del plasmocito es seguir produciendo anticuerpos, pero en este momento ya no producen la inmunoglobulina M, puesto que ya fue producida con anterioridad, y la inmunoglobulina con mayor concentración en nuestro cuerpo es la IgG, que oscila entre los 800 y 1000 miligramos por decilitro. Ahora, también existen los linfocitos B marginales, los cuales son T independientes, realizan el reconocimiento de antígeno y son considerados los anticuerpos naturales. Los linfocitos B1 son producidos en etapa fetal y no necesitan de una segunda señal de activación. Están presentes en las cavidades corporales como la pericárdica, la pleural o la peritoneal. Son autorrenovables y son especializados en agentes bacterianos. Los de zona marginal del vaso son especializados en los polisacáridos de la cápsula bacteriana. Normalmente empiezan a producirse a partir de los 2 años de edad y sí requieren una segunda semiseñal para poderse activar, que es proporcionada por las proteínas del complemento. Ahora, los linfocitos B, su finalidad es producir anticuerpos. El anticuerpo es un heterodímero conformado por 4 cadenas, 2 ligeras y 2 pesadas. Estas cadenas están rodeadas de ésteres. También contienen una región variable. Las cadenas pesadas determinan el tipo de anticuerpo o la especificidad de este anticuerpo para atacar un antígeno determinado. Las podemos encontrar de 5 tipos: gamma, mu, alfa, epsilon y delta. Las cadenas ligeras las podemos encontrar kappa y lambda. Cabe mencionar que la combinación de estos diferentes tipos de cadenas es lo que la dota de la especificidad necesaria para atacar un antígeno. También hay que mencionar que la región variable terminal está conformada con un grupo amino. La región constante o cadena pesada termina en un grupo carboxilo. Y el anticuerpo también tiene presencia de carbohidratos, lo que aumenta su solubilidad. Pero, ¿cuáles son las funciones de los anticuerpos? Recordemos que tienen una región variable, que es donde realizan la unión de antigénica, también conocida como fracción cristalizable, y tenemos una región constante, la cual tiene una función efectora.
En la región variable se le denomina dominio. Este dominio es el sitio de unión al antígeno y consta o tiene en él regiones determinantes de complementariedad. Cabe mencionar que en cada dominio pueden existir hasta 6 distintos tipos de estas regiones determinantes y se basan en la fuerza de atracción y repulsión por las cargas eléctricas. Sus funciones efectoras son 3. La neutralización, que es la adhesión al patógeno, evitando que éste entre al organismo. La opsonización, lo cual es un marcaje para favorecer la fagocitosis del patógeno. Y por último, activan el complemento, que como sabemos, ayuda al sistema macrófago tisular. Por mi parte sería todo. Con esto termino mi presentación. Espero haya sido de su agrado y los espero para proyectos futuros.